Yo creo en Dios, claro que sí, pero a mi manera. Esas son las palabras que escuchamos todos los días en la boca de millones de personas cuando intentas hablarles acerca de Dios. Apenas mencionas algo de asistir a una iglesia o de santificarse, te responden con estas palabras asegurando que ellos pueden vivir como ellos quieran y aún así agradar a Dios. Y quizás tú, amigo mío, seas una de esas personas. Por eso hoy te reto a ver este video donde aprenderemos si realmente esa es la manera de llegar a Dios. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Si yo te invito a mi casa en la cual solo hay una puerta de entrada, donde tengo reglas de comportamiento y vestimenta, creo que me sentiría muy mal si entraras por la ventana, rompes todas mis reglas e incluso te vistes de una manera despectiva dentro de mi hogar. El reino de los cielos invita a todo tipo de personas. Dios no limita la invitación a su reino a ningún tipo de personas, pero Él sí espera que haya un cambio en tu vida a medida que te acercas a Él. O sea, que tú puedes llegar a Dios tal como eres, pero en el proceso tienes que seguir algunos consejos para que Él te perfeccione. Y para esto Él nos ha dejado un manual para hacernos conocer su perfecta voluntad para nuestras vidas. Esto es la Biblia. Así que al mirar en la Biblia nos damos cuenta primeramente que creer en Dios no es suficiente. Conocer que Él existe, nos creó y nos ama, no basta para ser salvos. El escritor Santiago dijo estas palabras: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios, al igual que millones de personas, creen que Dios existe, pero esto no les hace salvos. Entonces, ¿cómo es que uno es salvo? El apóstol Pablo le dio la receta una vez a un carcelero que le preguntó ¿cómo uno puede ser salvo? Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel creer de conocimiento que también los demonios tienen y este otro creer que menciona Pablo? Simplemente aquí nos especifica que tenemos que creer en el Señor Jesús. O sea que para acercarse a Dios no solamente hay que creer que Él murió por mis pecados, sino también aceptarlo como mi Señor, lo cual significa amo o dueño. Y este es el problema que millones de personas tienen. Saben que Dios existe, pero no quieren hacerle el dueño de sus vidas. No se quieren someter a su reino, pues quieren seguir viviendo en sus pecados. La Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. También nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De manera que es imposible ser salvo con simplemente creer en Dios y seguir viviendo a mi manera como yo quiera. Jesús tuvo dos discípulos que estaban viviendo su propia manera. Decían ser creyentes, pero no vivían según Jesús esperaba de ellos. Uno de ellos era Judas Iscariote, el cual robaba del dinero de Jesús y de sus discípulos todo el tiempo. Y el otro era Tomás, quien no había puesto toda su confianza en Dios, sino que continuamente dudaba en su corazón, a tal punto que no creyó cuando los discípulos le dijeron que Jesús había resucitado. La diferencia entre ellos dos fue que Judas se suicidó sin hacer a Jesús el dueño total de su vida, y Tomás, aunque no fue perfecto, al ver a Jesús resucitado, entonces tomó un cambio en su vida y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío, haciéndole así el Señor de su vida. Mi amigo y mi amiga, para acercarnos a Dios y ser salvos, no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Siempre que el hombre ha querido trazar su propio camino, le ha ido mal. Por eso Dios nos ha trazado un camino a través de Jesucristo, haciéndole nuestro dueño y nuestro Señor, santificándonos para Él diariamente, obedeciendo su palabra, al congregarnos con otros hermanos nuestros y clamando a Él en todo momento. Atrévete a dejar tu orgullo, humanidad y señorío a un lado y permítele a Jesús ser el Señor totalmente de tu vida. Yo creo en Dios, pero a su manera. Dios te bendiga.